sobre mí. Busco una respuesta a mi necesidad, mas cuando voy a su presencia hay una respuesta en él. Y en ese momento seguridad puedo sentir. En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia de Rey. Con amor Él nos provee refugio, gozo y paz, y un lugar donde encontramos respuestas al dolor. Y no hay razón para merecer, no, el angustia o el temor. No, y al pronunciar su nombre, Él vendrá y te sanará. Solo cuando estoy en presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia del Rey, en presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia de Rey.
Paz de Cristo, hermanos. Buenas tardes, amigos de la Iglesia La Roca de Guasave y de la Radio Cristiana La Roca de Guasave. Soy la hermana Fabiola Quiñones y me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo en esta tarde a través de las diferentes redes sociales que tenemos. El tema que vamos a ver hoy lo considero sumamente importante para nuestra vida cristiana. Ya sea que seamos cristianos ya bautizados, tal vez recién bautizados, con poco tiempo, con mucho, pero es importante y es necesario estarnos recordando este tipo de temas. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? A la hora de pensar en cómo caminar con Dios, dice este estudio que yo estuve viendo que la primer palabra que se nos viene a la mente o que se nos debe de venir es la palabra fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo recuerdo que hace ya casi 8 años, cuando mi familia y yo empezamos a acudir a la iglesia La Roca de Guasave, una de las primeras frases, decía yo en ese entonces, ahora con el tiempo ya sé que es un versículo bíblico, decía nuestro pastor: la fe es ver las cosas que no son como si lo fueran. Ya si lo decimos de la manera como es correcta, por decirlo así, en la Biblia, Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este capítulo, el escritor de los Hebreos empieza dándonos una descripción clara y precisa de lo que es la fe, pues para creer en Dios es necesario que nosotros vayamos más allá o mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y la Biblia nos menciona un ejemplo muy claro de lo que es la fe, de lo que significa caminar con Dios y más aún del poder de caminar con Dios. Y esto es a través de un pasaje bíblico donde nos habla de un personaje muy importante que es Enoc. Y a continuación vamos a ver pues de qué se trata. Génesis 5:21 al 24. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Tener fe es fundamental para que podamos agradar a Dios y por consecuencia caminar con Él. Dice el estudio, en conclusión no del estudio, pero de lo que significa caminar con Dios, porque eso lo tenemos que tener muy claro, que caminar con Dios significa agradarle. Y la verdad, cuando yo leí esta parte dije, agradarle a Dios, para algunas personas puede parecer muy fácil, para otras no tanto. Y usted va a decir, no, pues es que si tú eres cristiano, si tú ya te bautizaste, pues agradar a Dios debe ser súper fácil. En teoría sí, porque dice la Biblia que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De hecho, sí. Pero esto es un proceso y es ahí donde radica la importancia, o donde yo vi que tiene importancia este tema, porque muchas veces recién nos bautizamos y nos bautizamos ¿por qué? Porque nos presentaron el Evangelio, porque conocimos la verdad del Evangelio a través de la Biblia y creímos en él. Como ya creemos, como ya tenemos una convicción, ya nos arrepentimos, entonces nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso necesitamos tener
los fundamentos bíblicos que nos ayuden a agradar a Dios, porque dice una parte de este estudio: a Dios muchas veces no lo vamos a entender, y de hecho yo creo que es imposible entenderlo, porque pues Dios es tan grande, tan sabio, que la mente humana es finita y por lo tanto no lo podemos comprender del todo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda vivir conforme a sus propósitos y sus mandatos. Y para poder hacer esto, lo que necesitamos saber es conocer estos mandatos para después vivir en obediencia. Yo estuve leyendo este estudio y estuve reflexionando. De hecho, comentaba yo con mi hija. Dice el estudio que para caminar con Dios necesitamos agradarlo. Y luego yo estaba meditando y me puse a reflexionar. Significa que yo tengo que agradar a Dios y caminar con Dios desde que me levanto en la mañana, desde que abro mis ojos. Quiere decir que si yo esta mañana me levanté enojada y si yo me pongo a discutir o no sé, con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, significa que yo ya inicié mi día y no estoy agradando a Dios. Significa que si voy a caminar con Dios, cuando yo voy camino a mi trabajo, debo de ir de una forma que le agrade a Dios, que significa que no me voy a pasar un semáforo en rojo, que no suelo hacerlo, soy tranquila para manejar. Y significa también que cuando yo estoy en mi trabajo con mis compañeros de trabajo, yo debo comportarme de una forma tal que a Dios le agrade. Si tú, por ejemplo, eres un joven y estás en tu salón de clases, tú debes comportarte como cristiano bautizado o tal vez todavía no bautizado, pero que quieres agradar a Dios y quieres empezar a caminar con Él. Tu comportamiento con tus compañeros de la escuela debe ser tal que no tengas que avergonzarte. De igual manera, si yo voy a una boutique o a un tianguis a comprarme una blusa o un vestido, como yo quiero ir caminando con Dios y como yo quiero agradar a Dios, al escoger yo ese vestido, esa blusa, yo creo que aunque nos veamos medio loquitas, pero hasta podemos decirle que: Señor, ¿qué opinas tú de esta blusa? ¿O qué opinas tú de este vestido? ¿Por qué? Porque eso es el caminar con Dios. Significa que cada palabra que yo diga, cada acción que yo realice, le debe de agradar. Y por eso les digo que a mí me pareció incluso pues medio difícil, ya que me puse a analizarlo, porque en realidad nadie podemos cumplirlo al 100. Sabemos que somos imperfectos, pero hay algo aquí en este estudio que yo leí que me dio la respuesta o la solución a este problema, y eso es lo que yo quiero compartir contigo, que a pesar de nuestras limitaciones, sí hay una forma en que podamos agradar a Dios, y es lo que les voy a decir enseguida. Dice el estudio: caminar con Él significa andar como Él anduvo. Claro que esto no va a ser de forma literal, porque Jesús pues vivió en una época muy diferente a la de nosotros, pero explicado en una forma sencilla, quiere decir lo siguiente: siendo luz en la vida de otros. La verdad es que cuando yo leí esto, hasta respiré aliviada, porque como les comentaba hace un momento, nos vamos a enojar en algún momento de nuestras vidas, pero sí tenemos que cuidar cómo reaccionamos ante este enojo. Y vamos a tener diferentes fallas, pero ya si lo vemos de esta forma, yo creo que como cristianos es una de nuestras metas, nuestros ideales, ser luz en la vida de otros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo a Dios. Y Enoc fue un claro ejemplo de que en el caminar con Dios hay poder. En la Biblia el nombre de Enoc es mencionado pocas veces. La primera vez es en Génesis
5 del 21 al 24, y es la cita que les leía hace rato. Caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc y desapareció porque le llevó Dios. Después es mencionado nuevamente en Hebreos 11:5 como uno de los héroes de la fe. Y lo que está escrito de él tiene un gran significado, y esto es lo que nosotros como cristianos podemos imitar de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es un testimonio grandioso, hermanos. La verdad yo no lo había visto de esta forma, o no lo había estudiado, el testimonio de Enoc, de la manera de entenderlo así. De tal manera que si nosotras pensamos muchas veces que agradar a Dios es muy difícil, sí, si lo vemos de una manera literal es difícil, pero si lo vemos como nos lo enseña este estudio, podemos empezar a hacer luz en la vida de los demás. Cada quien puede pensar en una forma diferente de cómo podemos llegar a ser luz. La Biblia tiene unos ejemplos muy claros. Dice que debemos de ayudar a los enfermos, a las viudas. Debemos ser bondadosos en la manera que debemos de ayudar a nuestro prójimo lo más que podamos. Si usted comparte, o si nosotros compartimos un alimento, ya sea de manera física o manera espiritual, si nosotros compartimos un alimento, ya sea en forma física o espiritual, porque la Biblia es alimento espiritual, con algún hermano o con un amigo que tenemos, eso, tenemos que estar seguros de que está agradando a Dios. Si nosotros, hermanos, estamos bien en nuestra casa, con nuestra familia, si tratamos de que Jesús sea el centro de nuestras vidas, de tal manera que Él esté presente en nuestras casas, que muchas veces se nos olvida. Si hacemos esto, hermano, de esta manera estamos agradando a Dios. Y Enoc es un testimonio fiel de haberlo agradado, porque él tuvo fe, porque él fue obediente, porque dice aquí que caminó con Dios. Y yo no sé usted, hermano, pero yo hice este estudio y he estado analizando cosas en las que yo como cristiana puedo mejorar, y yo creo que eso es lo importante. Yo puedo estar aquí mucho tiempo tratando de enseñar algo un estudio pequeño que yo me di a la tarea de investigar, pero lo importante después de esto es que cada uno en nuestras casas analicemos, que cada uno analicemos nuestras vidas y que nos pongamos a cuentas con el Señor, y que pensemos de verdad, ¿está mi vida agradando a Dios en estos momentos? Y yo creo que todos nos vamos a encontrar, como dice nuestro pastor, áreas rasposas, porque todos las tenemos. Y ni modo, somos humanos, somos imperfectos, pero sí no debemos de decir, no, pues es que así soy yo, porque si nos quedamos con eso, podemos seguir viniendo a la iglesia todos los domingos, ahora los viernes, podemos ir a muchos estudios, podemos cantar muchas alabanzas, pero en realidad estaremos caminando con Dios. Otro aspecto muy importante que no nos debe de detener. Dice aquí el estudio que Enoc es bisnieto de Noé. ¿Esto qué relevancia tiene? Pues tiene mucha relevancia, porque significa que Enoc vivió en una época en que, como dice la Biblia, la maldad
se había multiplicado, de tal manera que incluso, dice Jehová, se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Quiere decir que si Enoc pudo agradar a Dios y caminar con Dios bajo estas circunstancias, que en realidad, amigos, yo creo que el mundo ahorita está igual que en los tiempos de Enoc y de Noé. Sí tenemos una batalla a veces difícil porque el mundo está demasiado contaminado, y no contaminado, sería como aligerar mucho la palabra. Está el mundo, está multiplicada la maldad en el mundo. La pandemia sí nos ha afectado, pero estoy de acuerdo con algo que escuché en estos días en Facebook. La pandemia no nos sacó de la iglesia, ni sacó a los cristianos de la iglesia, solo está sacando a relucir a los verdaderos cristianos, o los que queremos ser verdaderos cristianos, a los que no. ¿Por qué? Porque no es pretexto lo que estamos pasando. Sí se está sufriendo mucho, pero también Dios está multiplicando sus bendiciones. Yo lo he visto, yo lo he sentido en mi familia, con amigos. Dios ha estado con nosotros, Dios no nos deja. Y así como estuvo con Enoc, así como estuvo con Noé, así está con nosotros. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros aún en estos tiempos también podemos caminar con Dios. La única manera, hermanos, de lograr esto es cuando renunciamos a nuestros propios deseos y concupiscencias y al mismo tiempo somos guiados por el amor para servir a Dios en obediencia a su voluntad. Así como está escrito en Colosenses 3, podemos ser aquellos que buscan las cosas de arriba y rechazan todo lo que viene del mundo. Esta es la única forma en que nosotros podemos luchar para alcanzar un testimonio como el de Enoc. Y que no sea por causa, o que no creamos que sea por nuestra propia causa, que no sea por ego, que no sea por vanagloria, que no sea porque queramos destacar ante los demás, sino porque verdaderamente estamos buscando servir y agradar a Dios. En conclusión, ¿cómo caminamos junto a Dios? ¿Qué significa caminar con Dios todos los días? Significa que Él es nuestro compañero fiel. Llegamos a conocerlos cuando nos sumergimos en su palabra, y Él es a quien recurrimos para toda enseñanza, consuelo y fuerza. Quiero concluir con una cita bíblica. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si hacemos esto, hermano, cuando nuestro tiempo en la tierra termine o que seamos arrebatados, podemos tener por seguro que nosotros estaremos con el Señor en los cielos. Si somos fieles y caminamos con Él, un día entraremos delante de su presencia para estar directamente con Él en la eternidad. Con esto los quiero dejar, y mi deseo para todos ustedes, hermanos y amigos, es que Dios los bendiga grandemente. El profeta Jeremías dijo: sáname, Señor, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú, Señor, eres mi alabanza. Alaba a Dios, súmate desde tu casa y alaba a Dios. Dios no rechaza oración, tu oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y
cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando hoy. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucha. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Que Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Desde ahí, desde tu casa, desde donde estás, te invitamos a que este es el momento en que alabás y le entregas tu corazón al Señor. Son momentos difíciles para toda la humanidad, pero Cristo, cuando estuvo en esta tierra, no nos mintió. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Pero sus palabras no quedaron ahí. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si en esta noche estás del lado de Cristo, estás del lado ganador, del lado de vencedor. Por eso, entrega tu corazón en oración, en canción, en alabanza, que llegue al cielo. Y que puedas decir en esta noche junto a nosotros, como dijo el salmista David, que todo, absolutamente todo lo que respire, ¡alabe al Señor!